Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. En realidad, yo iba a intervenir para decir no exactamente lo mismo que acaba de decir el presidente de la Asamblea, pero sí para hacer hincapié sobre ciertos temas que aquí lamentablemente se están confundiendo. Tenemos que ir al espíritu de la norma, al espíritu de la disposición, de la ley. ¿Cuál es la intención, el alma de esa disposición? ¿Qué persigue? ¿Cuál es su objetivo? Y lamentablemente lo estamos desnaturalizando. El espíritu de la norma, que lamentablemente, como bien lo acaba de hacer caer en cuenta el presidente de la Asamblea en su intervención, fue lamentablemente mal concebido en su redacción y se prestó no a una interpretación, porque la interpretación de la ley solamente le compete al legislativo, sino fue mal aplicada. Pero si vamos a cuál es el norma, esta lo que busca es un objetivo totalmente distinto al que se quiere aplicar de acuerdo a esta redacción. Partamos desde el origen. Son prohibiciones a los servidores y servidoras públicos o públicas. Es decir, este literal J establece una prohibición a los servidores públicos. Cuando plantean la reforma, se habla de que esta prohibición se extiende o recae sobre las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho. También estamos redactando de manera equivocada o de manera inadecuada la reforma que se pretende aprobar. Y vayamos por partes. ¿Qué es lo que buscaba esta disposición? Que ningún servidor público se beneficie en contratos con el Estado, ni tampoco se beneficien sus parientes dentro del grado de consanguinidad y afinidad que establece la misma disposición. Esa es la intención. Pero como bien lo ha dicho el presidente de la Asamblea, esta disposición redactada y concebida de la forma en que fue aprobada primero por la comisión, y hago mea culpa porque yo también fui parte de esa comisión, y fuimos algunos, y lo hicimos con la mejor intención, y discutimos esta ley en innúmeras reuniones, sesiones, para dejarla redactada de la mejor manera posible. Pero el espíritu de la norma no era precisamente ir más allá de eso, de que no se beneficien los servidores públicos ni sus parientes. Pero sin embargo, el hecho de haberla redactado así perjudica a quienes hoy no pueden contratar con el Estado, estando legítimamente y constitucionalmente capacitados para hacerlo, aunque impedidos legalmente por efectos de esta disposición. Pero estas son las incongruencias que lamentablemente se dan, las inconsistencias y las contradicciones que se dan entre la Constitución y la ley, y muchas veces contradicciones que hay en la mismísima Constitución que aprobamos o aprobaron en Montecristi, porque yo no voté por esa Constitución, entre otras razones. Por ejemplo, cuando hablamos de los servidores públicos, y alguien aquí decía que nadie puede tener dos empleos o dos funciones públicas, esa es la razón de ser. Sin embargo, la Constitución, por ejemplo, prevé y establece claramente que los alcaldes ejerzan también las funciones de consejeros provinciales y están ejerciendo dos funciones públicas. Y hoy día en la práctica, después de 3 años de vigencia de la Constitución y después de más de 2 años de que opere ese sistema en los consejos provinciales, vemos, por ejemplo, que los alcaldes, por ser consejeros provinciales, descuidan las funciones
de administrar sus municipios y sus circunscripciones territoriales, que les compete hacerlo. Esa es una enorme falla, enorme error que tiene que ser corregido en la propia Constitución, porque los consejeros provinciales, hoy alcaldes o sus delegados, ni fiscalizan ni legislan en favor del gobierno provincial, sino que se dedican, eso sí, a tramitar. Por ejemplo, los alcaldes de localidades muy pequeñas descuidan sus funciones de alcalde para ir a ser consejeros provinciales o viceversa. Eso debe ser corregido, señor presidente, y eso tiene que ser producto de una reforma constitucional. Refiriéndome concretamente ya al tema, y concuerdo con usted en lo que decía respecto a que tal vez se le fue la mano en la provisión establecida en este artículo, o en este literal del artículo 24. Primero, está mal redactado la reforma o la supuesta reforma, señor presidente, si me atiende. Señor presidente. En el segundo inciso, si lo que se quiere establecer es especificar que esta prohibición es solamente para los contratos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, también está incurriendo en lo que usted decía. ¿Por qué? Porque entonces el servidor público, por ejemplo, el profesor universitario, tampoco puede contratar de acuerdo con esta ley con el Estado, y de eso no se trata. Se trata de que sí pueda contratar. Entonces hay que excepcionar aquí a esos servidores públicos, es decir, a los profesores universitarios que, pudiendo ejercer esa función y no tengan otra función, porque esos son los únicos servidores públicos que pueden tener dos empleos públicos, valga la redundancia. Entonces, aquí deberían excepcionarse a los profesores universitarios y no se lo está haciendo. Tal como está concebida la ley, sigue habiendo esa prohibición para los servidores públicos que son profesores universitarios, si no se los excepciona aquí. Y segundo, el segundo inciso está totalmente mal redactado. Explicarlo aquí cómo se debe redactar, prefiero hacerlo por escrito y enviárselo a la comisión, pero es solamente falla de redacción. Gracias, señor presidente.